Buenas noches, mi nombre es Yanexa Vargas. En estos momentos les voy a hablar acerca de los órganos de las sociedades mercantiles. En primer lugar, tenemos como órgano la asamblea. Esta se considera como el órgano de expresión supremo de la voluntad social, pues es soberana para tomar las decisiones que creyere más convincente a fin de ordenar los intereses de la sociedad. Esto está en el artículo 271 del Código de Comercio. Las clases de la asamblea están en el artículo 274 del mismo y se reúnen una vez al año en la fecha que determine los estatutos. Los deberes de la asamblea ordinaria están, en primer lugar, discute y aprueba o modifica el balance con vista del informe de los comisarios. 2. Nombra los administradores llegado el caso. 3. Nombra los comisarios. 4. Fija la retribución que haya de darse a los administradores y comisarios si no se haya establecido en los estatutos. 5. Conoce de cualquier otro asunto que le sea especialmente sometido. Esto está en el artículo 275 del Código de Comercio. En otro de los órganos está la asamblea. Está también la asamblea extraordinaria. Esta se reúne siempre que interese a las compañías y está en el artículo 276 del Código de Comercio. Cuando la reunión no asistiera el número suficiente de accionistas, se hará una segunda convocatoria con 5 días de anticipación. En cuanto a los derechos, tenemos está en el artículo 277 del Código de Comercio. Para hacer la asamblea ordinaria y extraordinaria debe ser convocada por los administradores, bien sea por la prensa, en periódicos de circulación, con 5 días de anticipación, por lo menos al día fijado para su reunión. También podría hacerse por carta certificada, haciendo elección de domicilio y depositando en la caja de la compañía el número de accionistas necesarias para tener un voto en la asamblea. Y los administradores deben convocar extraordinariamente a la asamblea dentro del término de un mes, si lo exige un número de socios que represente un quinto del capital social con expresión del objeto de la convocatoria. En otro de los órganos que tenemos están las acciones. Estas son aquellas que pueden ser nominativas o al portador. Este está en el artículo 292 del Código de Comercio. En cuanto a su función, está que el título de las acciones nominativas o al portador debe contener el nombre de la compañía, su domicilio, el lugar donde se encuentren los estatutos, asimismo el monto de capital social, el precio de la acción y el monto de las diversas clases. Así también tenemos que debe contener la fecha en que, conforme a los estatutos, haya de verificarse la asamblea anual ordinaria. Artículo 293 del Código de Comercio. En cuanto a los derechos, tenemos que el adjudicatorio de la acción se subroga en todos los derechos y obligaciones de los accionistas, quedando subsidiariamente responsable del cumplimiento de dichas obligaciones. También están las obligaciones que están en el artículo 300 del Código de Comercio, y se dice que las compañías no podrán emitir títulos de obligación del portador o nominativas por cantidad que excede el capital aportado y subsistente aún con arreglo del último balance aprobado. Y en los títulos de las obligaciones se expresarán las circunstancias prescritas para prospecto y el cuadro de los pagos de capital e intereses. También se encuentran los administradores, que están en el artículo 259, y es la persona física que representa a la sociedad, y en la sociedad anónima los administradores pueden ser socios o no socios. Esto está en el artículo 242 al 244 del Código de Comercio. Con respecto a sus funciones, se dice que deben realizar las actividades que se encuentren expresamente establecidas en los estatutos, asimismo ejecutar las decisiones de la asamblea y representar a la sociedad, ejecutar todos los actos de administración y llevar a cabo los negocios a los cuales está vinculada la sociedad. En cuanto al deber de los administradores, tenemos que deben depositar en caja social un número de acciones determinados por los estatutos, artículo 244, Código de Comercio. Además de llevar los libros contables exigidos, también deben llevar el libro de accionista, el libro de actas de asamblea y libro de actas de junta de administradores, artículo 270 del Código de Comercio.
También deben permitir que los accionistas inspeccionen los libros, formación de estados de activos y pasivos en 6 meses, informar del aumento o disminución de capital, artículo 264 del Código de Comercio, ejecutar actos de administración que abarque el objeto de la compañía, artículo 352, y responder frente a la sociedad, los accionistas y los acreedores sociales del daño que causen por actos u omisiones de la ley. En cuanto a los derechos, tenemos que los administradores son solidariamente responsables para con los accionistas y para con los terceros. En cuanto a de la verdad de las entregas hechas en caja por accionistas, asimismo de la existencia real de los dividendos pagados, de la ejecución de las decisiones de la Asamblea y en general del exacto cumplimiento de los deberes que les imponen la ley y los estatutos sociales. Por otro lado, tenemos que otro de los órganos es el balance, y está en el artículo 304. Este demostrará con evidencia exactitud los beneficios realmente obtenidos y las pérdidas experimentadas, fijando las partidas del acervo social por el valor que realmente tenga o se les presuma. En cuanto a su función, es presentar a los comisarios con un mes de antelación, por lo menos el día fijado para la Asamblea, que ha de discutirlo el balance respectivo con los documentos justificativos donde se señalará el capital social realmente existente y las entregas efectuadas y demoradas. En cuanto a los deberes y derechos, tenemos que el deber es de presentar un informe que explique los resultados del balance y de la administración. Está en el artículo 305 del Código de Comercio. Y en cuanto a su derecho, es que todo el que acredite su calidad de socio tiene el derecho a examinar ambos documentos, artículo 306 del mismo. Y por último tenemos los comisarios. Esto está en el artículo 309 al 311. Son las personas que tienen un derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones de la sociedad. Y en cuanto a sus funciones y obligaciones, tenemos que se encuentran tipificadas en el artículo 311 del Código de Comercio, y entre ellas tenemos que debe realizar los balances y emitir sus informes. Asimismo, asistir a las asambleas, velar por el cumplimiento de los administradores en sus deberes, tienen un derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones de la sociedad, pueden examinar los libros, las correspondencias y en general todos los documentos de la compañía, y desempeñar las demás funciones que la ley y los estatutos les atribuyen, y en general velar por el cumplimiento por parte de los administradores de los deberes que les impongan la ley y la escritura a los estatutos de la compañía. En cuanto a los derechos de los comisarios, tenemos que denunciar a los comisarios en cuanto a los hechos de los administradores que crean censurables, y los comisarios deben hacer constar que ha recibido la denuncia. Esto está tipificado en el artículo 310 del Código de Comercio, y también tiene un derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre las operaciones de la sociedad, artículo 309. Estas son mis posiciones. Muchas gracias.